Ataque de Estados Unidos contra el agua de Irán. Esta madrugada, las Fuerzas Armadas estadounidenses perpetraron un ataque aéreo contra la planta desalinizadora de agua de Bonji, en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán. Como resultado del ataque, 20 aldeas con un total de 10.000 habitantes carecen en este momento de agua potable en medio de temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. El ataque estadounidense de hoy contra la planta desalinizadora aparece en el contexto de múltiples ataques de Estados Unidos contra objetivos civiles como puentes y estaciones de tren, iniciados 2 días atrás por orden del presidente estadounidense Donald Trump. De acuerdo a los máximos generales iraníes, las negociaciones de paz aparecen definitivamente concluidas y los ataques estadounidenses serán respondidos con la destrucción total de las infraestructuras civiles críticas de los países aliados de Estados Unidos en todo el Golfo Pérsico. Miles de personas en este momento están abandonando Kuwait por temor a la escalada. La fase crítica de la guerra en Irán ya comenzó. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 333 de Demoliendo Mitos en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Demoledores y demoledoras, comenzamos una transmisión verdaderamente tremenda porque presenciamos el inicio de una fase crítica en la guerra en Irán, a partir de la decisión estadounidense de recomenzar los ataques, pero no solamente eso, sino por sobre todas las cosas, la decisión de recomenzar los ataques contra objetivos civiles y por sobre todas las cosas contra las plantas desalinizadoras de agua, sin más. Lo cual, por cierto, representa un crimen de guerra de libro, sin ninguna clase de justificación. Infraestructura civil, sin ninguna relación con objetivos militares, afectando única y exclusivamente a población civil. Comencemos el análisis de lo sucedido y, por cierto, vamos a presentar muchísima información con muchísimas imágenes y vamos a presentar también muchísimo análisis, porque atención, porque aparentemente Estados Unidos estaría generando la preparación para una invasión terrestre del sur de Irán. Esto lo vamos a presentar sobre el final, después de recapitular lo sucedido en las últimas 24 o quizás 48 horas incluso. Comencemos entonces por el inicio de todo esto. Aquí, ya traducido, por cierto, al español, subtitulado, como cortesía de nuestro canal amigo Guerras y Geopolítica, canal de Telegram en español sobre geopolítica. Todo el mundo invitado a la suscripción a ese canal. Aquí las palabras de Donald Trump 2 días atrás, precisamente, en una entrevista con Fox News, poco después del reinicio de los ataques estadounidenses contra Irán, inicialmente contra objetivos militares en la zona costera del sur de Irán, pero ya 2 días atrás Trump realizaba una advertencia, más bien una amenaza, y si bien su palabra en términos de acuerdos, contratos, negociaciones, como por ejemplo el memorando de entendimiento, ese acuerdo, ese inicio de un acuerdo de paz, porque ni siquiera podemos conceptualizarlo como un acuerdo de paz, representaba una declaración de voluntad de generar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Todo eso fue abandonado
por los estadounidenses, quienes recomenzaron los ataques, con lo cual la firma o la palabra de Trump, en términos generales, carece por completo de validez, pero aparentemente no así en el caso de las amenazas, y ahora sí presento, perdón por la interrupción, ahora sí presento lo dicho por Trump 2 días atrás, aquí con esta amenaza de un crimen de guerra, de un ataque contra infraestructura civil, sin más, así, como a lo Trump, sin pudor. Atentos. I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Do you believe the Iranians are serious about making a deal? I think they have no choice. Como tantas otras veces, ¿no? Como esto de vamos a acometer a los venezolanos, vamos a realizar una invasión de Cuba, vamos a perpetrar la anexión de Groenlandia, vamos a, e inmediatamente despacha una barbaridad como esto, una amenaza de un ataque contra una planta desalinizadora de agua, un crimen de guerra, un crimen incluso de lesa humanidad. Sin más, el líder del mundo libre presentaba esto así en la televisión nacional estadounidense, en Fox News, 2 días atrás. Y efectivamente comenzaron los ataques. En este caso, por primera vez, Trump materializó sus palabras. Y aquí sí presentaban valor sus palabras. En el acuerdo de paz alcanzado, o el memorando de entendimiento, una vez más, ese intento o ese inicio, esa tentativa de acuerdo de paz, conocida como memorando de entendimiento, iniciado en instancias de Estados Unidos, pero luego abandonado unilateralmente por Estados Unidos también, ahí carecía por completo de valor su palabra, como en tantas otras oportunidades, aquí no. Y así comenzaron al día siguiente de estas declaraciones, en efecto, los ataques contra los puentes y contra las infraestructuras civiles. Presentamos sencillamente algunas de las imágenes de los muchos puentes atacados por Estados Unidos desde hace 2 días, todos ellos en la región sur de... Ahí, por cierto, bueno, varios, 1, 2, 3 automóviles. Vamos a presenciar, hay un camión destruido, vamos a presenciar la aparición de muchísimos vehículos destruidos porque perpetraron estos ataques por la noche, sí, pero en el contexto del tráfico de vehículos civiles, automóviles, con familias, por cierto, en el primer día solamente en estos ataques contra puentes, más de 7 civiles muertos, familias con decenas de heridos, incluso según algunas fuentes habrían redireccionado los ataques para precisamente generar el impacto en el momento del cruce de automóviles de civiles. Esto ni cerca de las bases militares de Irán, por cierto, bases militares completamente protegidas. Por eso vamos a presenciar la aparición de múltiples vehículos, automóviles, camiones, camionetas completamente calcinados, sus ocupantes lógicamente muertos. Y también vamos a presenciar, por cierto, en todos los casos van a aparecer en paralelo a los lados de estos puentes los vehículos en el momento actual cruzando por caminos alternativos sin el más mínimo problema. Con lo cual, no solamente estos ataques representan crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, sino que además, desde el punto de vista militar, carecen por completo de sentido, porque generar el desabastecimiento de una región, supuestamente con el objetivo militar de comenzar más tarde una acción militar sobre esa región, en realidad representa un trabajo de meses. Y si no recuerden la guerra en Ucrania, donde los rusos machacan y machacan la infraestructura logística de los ucranianos desde hace, si no meses, por lo menos años, y los puentes ucranianos, o por lo menos
la logística ucraniana, quizás no los puentes principales, pero sí puentes secundarios, aparecen todavía en funciones, ¿sí? Más imágenes de las... Esto después vamos a presentar en particular y vamos a presentar inmediatamente también lo sucedido en la planta desalinizadora de agua. Paciencia, pero quiero comenzar de lo más general a lo más particular. No quiero esto. Un segundito, demoledores y demoledoras. Muchas cosas aquí. Ahora sí. Más puentes destruidos, todos distintos, ¿eh? La mayoría de ellos en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán. Aquí un tremendo ataque contra un puente. Otro auto ahí, también como víctima de esto. Justo en el hueco, ese automóvil. Bien. Esto lo vivido en el primer día de ataques contra puentes. El día de hoy, finalmente, de acuerdo a las palabras de Trump, primero los puentes, luego la infraestructura energética, la infraestructura ligada a la potabilización de agua. Bueno, hoy efectivamente el primer ataque contra una planta desalinizadora de agua. Presento aquí el mapa. En este lugar, en una aldea alejada de todo, simplemente aquí retrocediendo un poquito, aquí Irán, ¿sí? Esto básicamente Irán, por aquí Teherán, muy lejos, ¿sí? Bueno, este pedacito de acá, Irak, quizás demasiado grande, bueno. Intrascendente, exactamente el límite, más o menos, esto. Así. Y aquí en el sur, cerca del estrecho de Hormuz, sí, pero ni siquiera muy cerca, aquí el bloqueo establecido por la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní, aquí la célebre isla de Keshm, atacada muchas veces. Bueno, por aquí, en una aldea bastante perdida en el desierto, el día de hoy, las Fuerzas Armadas estadounidenses, más concretamente la Fuerza Aérea estadounidense, perpetró un ataque aéreo, lógicamente, para la destrucción de una planta desalinizadora de agua. Aquí las imágenes, por el momento, carecemos de imágenes en video, carecemos de documentos fílmicos, cinematográficos, simplemente imágenes fotográficas, imágenes de este tipo. Aquí las imágenes distribuidas hasta ahora por los medios iraníes. Esta, la planta destruida en la localidad o en la aldea de Bonji o Bonji, B-O-N-J-I. La pronunciación de esto en persa, sinceramente, ni idea. Bonji, algo así, Bonji posiblemente, en la alcaldía de Yazd, en la provincia de Hormozgan, en el sur. Aquí más imágenes. Presentamos la última de las imágenes difundidas. 20 aldeas en los alrededores de esta planta desalinizadora. En este momento carecen de agua corriente, carecen de agua potable, aparecen sencillamente a disposición de las altísimas temperaturas. En esta, la temporada de mayores temperaturas en el Golfo Pérsico. El día de hoy, máximas superiores a los 40 grados. En esta región de Irán, las temperaturas máximas pueden presentar incluso valores cercanos a los 50 grados en la estación de mayores temperaturas. Recuerden que en este lugar, en esta región del globo terráqueo, en lugar de estaciones como invierno, verano, primavera u otoño, básicamente aparecen dos estaciones, una de temperaturas cálidas pero más o menos llevaderas, incluso con momentos de temperaturas templadas y con estaciones de lluvias, y otra, la estación de la sequía, la estación sin lluvias,
de temperaturas elevadísimas, ¿sí? Con lo cual, estas 10.000 personas viviendo, residiendo en los 20 pueblos, en las 20 aldeas alrededor de esta planta desalinizadora, sencillamente aparecen sometidos a esas temperaturas inclementes sin agua, ¿sí? ¿Cuál es la posibilidad de supervivencia en el largo plazo de esto? Ninguna. Claro que en este caso las autoridades iraníes ya comenzaron las reparaciones y seguramente en las próximas horas podrán restablecer el suministro de agua corriente. Pero claro, aquí presenciamos un ataque, una muestra de lo que puede comenzar y muy probablemente va a comenzar en Medio Oriente. ¿Y por qué lo presento como lo que va a comenzar en Medio Oriente y no en Irán? Porque en realidad alrededor del 90% del suministro de agua corriente en Irán desciende de los ríos internos de Irán. Irán presenta una geografía extensísima, con regiones incluso montañosas con nieve, ¿sí? Con nieve. También, lógicamente, presenta regiones desérticas como esta, en las costas. En esas pocas zonas desérticas sin ríos naturales, en esos casos sí realizan la potabilización del agua a partir de la desalinización del agua, como en este caso, pero eso solo representa el 10% del agua corriente de todo Irán. El otro 90%, una vez más, desciende de los ríos de Irán con sus correspondientes plantas potabilizadoras de agua distribuidas a lo largo de todo el territorio iraní. Con lo cual, aquí no vamos a presenciar, por más que machaquen y machaquen contra las pocas potabilizadoras de agua, desalinizadoras de agua de Irán en la región desértica, no van a generar una situación de desesperación por falta de suministro de agua corriente en todo Irán de ningún modo, ¿sí? Por la enorme cantidad de plantas potabilizadoras de agua en el territorio iraní, una vez más, con agua dulce tomada de los ríos. A diferencia de lo que sí podríamos presenciar en los países del Golfo Pérsico, especialmente en Kuwait, especialmente en Bahrein, especialmente en Qatar, en los Emiratos Árabes e incluso en Israel. Países sí carentes de grandes ríos, grandes superficies de agua dulce, lagos, ríos, etcétera, y por ende prácticamente el 95% en uno de los casos, en otros casos el 80% del agua corriente consumida allí desciende sí de unas poquísimas plantas desalinizadoras de agua. Y ahí sí, entonces, en el caso de una decisión iraní de acometer esas plantas desalinizadoras de agua, vamos a presenciar una situación de total desesperación por la falta precisamente de agua en este contexto de temperaturas superiores a los 40 grados, nada más y nada menos. Presento algunas cosas más respecto a los ataques llevados a cabo hoy, no los de ayer contra los puentes, sino los ataques llevados a cabo hoy en esta madrugada, además de este ataque contra la planta desalinizadora de agua de Bonji. Uno de los objetivos aquí a la vista apareció aquí en el sur de Irán también, en el túnel de Shahid Mirzaei, en la madrugada. Por cierto, estas imágenes de la televisión iraní, una vez más, acá aparecen a la vista cómo los iraníes, inmediatamente después de los ataques, comienzan de inmediato su reconstrucción. Y voy a presentar las imágenes en orden cronológico y vamos a presenciar la reparación de esto, del ataque llevado a cabo ayer en la madrugada, a la situación actual con este túnel, uno de los túneles, otra vez, un túnel de uso civil.
Un túnel por un lado, aquí el otro túnel, este ya transitable, y allí las tareas, las reparaciones en el otro túnel. Algo en persa sonando como túnel. Bueno, tremendo misilazo metido ahí. Algo tuneli, algo ahí dicho por este señor, uno de los operarios ahí. Aquí los trabajadores, evidentemente, detrás las palas mecánicas, excavadoras, topadoras, camiones, muchas trabajando en paralelo. Bueno, estas imágenes de la misma televisión sobre los ataques contra los puentes, esto ya mostrado, así que esto no lo voy a presentar porque ahora quiero establecer el foco en este ataque contra precisamente un túnel de una carretera, una vez más, sin la más mínima relación con bases militares, ni cerca de eso. Aquí más imágenes de este túnel horas más tarde. Ya liberadas las entradas al túnel, ¿sí? Ya visible ahí al fondo del túnel, una vez el túnel de Shahid Mirzaei en la región de Bandar Abbas. Todo esto en la región del sur de Bandar Abbas. Y aquí, atención, este es el último reporte de hace minutos nada más. Aquí ya el túnel ya transitable. Con lo cual, una vez más, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y ningún sentido de lo militar. ¿Sí? Solo para contextualizar el nivel de desquicio, de locura, de sadismo, pero sadismo sin el más mínimo sentido incluso, de estos ataques. Ahí el camino ya liberado. ¿Sí? Lógicamente, esto genera dificultades para el tránsito inicialmente. Allá a la vista, ahí a la vista el trabajo en las partes ya superiores, pero a la vista, en el anterior podíamos presenciar luz al otro lado del túnel como una muestra, como una demostración de que el túnel ya abierto. ¿Sí? Seguramente, mientras vamos presentando todas estas cosas, ya aparecerá una vez más restablecido el tráfico. El tráfico automotor. Bien, esto una vez más en el túnel de Shahid Mirzaei, frente a lo cual podría presentar más imágenes de puentes destruidos, pero no quiero presentar eso ahora, sino que quiero comenzar a presentar la respuesta iraní. Y después de esto vamos a recapitular las declaraciones de los máximos oficiales iraníes sobre lo que comienza ahora. ¿Sí? Porque respondieron, en términos generales, los iraníes que hasta el día de ayer, los iraníes respondían militarmente a los ataques con ataques contra objetivos militares, pero esto determinó el fin de las negociaciones y un parteaguas, un hasta acá, un basta. Y comienzan ahora las respuestas iraníes contra objetivos civiles. No lo querían así, por cierto, los iraníes, no lo querían así, pero frente a esta situación, evidentemente, ¿qué otra alternativa aparece? Respuesta iraní del día de ayer. Por cierto, los iraníes ya estaban respondiendo a los ataques de los días anteriores con contestaciones militares, lógicamente, ataques aéreos con misiles y drones contra objetivos en toda la región, ¿sí? Excepto hasta el momento Israel. Ya habían realizado ataques contra Bahrein, sobre todas las cosas, Kuwait, el norte de Irak, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, también Qatar, incluso. Contra todos esos países ya habían realizado ataques, incluso habían realizado un ataque, el primero desde el inicio de la guerra, contra Omán, no contra
instalaciones de los omaníes, sino contra la base marítima militar de la Marina estadounidense allí en Omán. Los omaníes no participan en las guerras, siempre presentan una posición neutral, pero a pesar de ello, en su país aparece una base marítima militar estadounidense contra su voluntad en gran medida. Y esta vez, por primera vez, en los días pasados, los iraníes respondieron con un ataque contra esa base estadounidense, y también base importantísima, porque frente a la situación de control total del estrecho de Hormuz por parte de la marina iraní, no la marina de los grandes barcos, esa efectivamente destruida, como recuerda Trump en todas sus intervenciones públicas sobre la cuestión, sino con la marina responsable de los ataques desde las costas, por sobre todas las cosas con drones, pero también con misiles contra cualquier barco en el estrecho de Hormuz, y por ende de ahí el control iraní del estrecho de Hormuz, y los ataques con las lanchas rápidas. Cuidado, con la flota Mosquito, como la llaman, estos barcos rápidos, muchos de ellos incluso con lanzadoras de misiles en cantidades enormes, con ataques en enjambres a veces de veintenas o más, decenas y decenas de barcos, con lo cual esto indestructible. Realizan una salida de posiciones guarecidas en las costas, incluso posiciones ubicadas en puertos protegidos por las propias montañas, una suerte de territorio cavernoso, el del sur de Irán, el de la geografía sur de Irán. Abandonan esos escondites fortificados, realizan ataques en enjambres e inmediatamente retroceden una vez más a esos lugares protegidos, con lo cual aparecen indestructibles, ¿sí? No por falta de poder ofensivo de Estados Unidos, sino por la cantidad y la velocidad de los ataques, y una vez metidos otra vez bajo tierra o cubiertos por cuevas montañosas, bueno, aparecen a salvo, ¿sí? Con esos barcos realizan los ataques en el estrecho de Hormuz, y por eso la Marina estadounidense, la otrora omnipotente Marina estadounidense, la Armada estadounidense, aparece bien lejitos del estrecho de Hormuz. ¿Y cuál la base para esta Armada estadounidense bien lejos del estrecho de Hormuz para poder realizar sus operaciones de logísticas, de reabastecimiento, tanto de insumos básicos como de municiones, etcétera, etcétera, la base en el puerto de Omán? Y por primera vez los iraníes realizaron días atrás un ataque contra esta base, pero en el día de hoy apareció una novedad más, porque una vez más acometieron los iraníes un objetivo militar, una base estadounidense en Arabia Saudita, país anteriormente, durante los primeros 40 días de la guerra, atacado por Irán, país cómplice de del comienzo de la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel, con la colaboración de los países del Golfo Pérsico contra Irán. Bueno, después de esos 40 días habían generado una suerte de acuerdo, Irán había abandonado los ataques, pero como ahora recomenzaron y los saudíes convalidaron una vez más el uso de esa base militar estadounidense en su territorio del espacio aéreo, los iraníes acometieron también esta base en Arabia Saudita. En concreto, yo aquí con la lista, en concreto, las Fuerzas Armadas iraníes, o mejor dicho, la Guardia Revolucionaria, mucho más potente que las Fuerzas Armadas iraníes oficiales, la Guardia Revolucionaria, realizó ataques contra la base de Al-Azraq en Jordania, ya vamos a presentar imágenes, la base Príncipe Sultán en Arabia Saudita, esta es la novedad, la base de la Quinta Flota de la Armada estadounidense, esta en Qatar, depósitos navales y otros objetivos militares en Bahrein, múltiples posiciones estadounidenses en Kuwait, como así también objetivos en el norte de Irak, en Erbil, la provincia de Erbil, el Kurdistán iraquí, donde están establecidos los terroristas kurdos contrarios, aliados a los Estados Unidos y, lógicamente, enfrentados
a el gobierno iraní, ¿sí? Todos estos los ataques el día de hoy, y a partir de ahora comienzo a presentar las imágenes de estos ataques contra países supuestamente protegidos, total y completamente protegidos por las defensas estadounidenses, defensas provistas por los estadounidenses. Comencemos con, para mí, lo más destacado de todo esto, con el primer ataque desde hace meses contra Arabia Saudita. Esta, la base aérea, ahí. Esto, un ataque en Arabia Saudita, este es el único video filtrado hasta el momento, la base Príncipe Sultán, base militar aérea de las Fuerzas Armadas estadounidenses, base militar de la Fuerza Aérea estadounidense, desde donde en esta última ronda de ataques los estadounidenses despacharon los aviones de repostaje, los tanqueros, para poder generar la logística del combustible en el aire. Todos esos aviones abandonaron tierra desde Arabia Saudita, por eso aquí presenciamos el reinicio de los ataques iraníes contra Arabia Saudita, base Príncipe Sultán, antes mencionada. Por aquí, imágenes de Jordania. Contra Jordania, ataques tremendos, y atención a esto, ataques tremendos con misiles balísticos. Estos misiles no interceptables por los sistemas de defensa estadounidense, más allá de toda la narrativa y toda la basofia difundida por los medios occidentales respecto a la invulnerabilidad de los sistemas de defensa estadounidenses y occidentales, los sistemas de intercepción de misiles, los sistemas Patriot más modernos presentan una tasa de intercepción de misiles balísticos menor al 30% en el mejor de los casos, con los misiles balísticos hipersónicos igual a 0 la tasa de intercepción. Y si quieren evidencia fílmica visible de esto, atención, en el aire, todas esas lucecitas en el aire, todas y cada una de ellas, misiles interceptores Patriot, PAC-3, los más modernos. Ahí, ¿cuántos vistos? Yo por lo menos ya con... Y ahí pasando el misil balístico, ¡pumba! ¿Cómo? Y ahí otro más. Ningún problema. Esta, la base en Jordania, recién presentaron la base Príncipe Sultán. En Arabia está la base Muwafaq Salti, ahí una vez más, base Muwafaq Salti en la región de Al-Azraq, en Jordania, ¿sí? Y recuerden, por cierto, que desde Jordania, Estados Unidos e Israel realizaron la intercepción de la mayor cantidad de intercepciones de los ataques de Irán contra Israel en la fase inicial de la guerra, ¿sí? Porque, cuidado, muchos aparecen sorprendidos en este momento, muchos aparecen incluso indignados porque la respuesta iraní hasta el momento no acometió a Israel. Ya vamos a deliberar sobre esto, ya vamos a realizar un análisis en profundidad de por qué todavía no. Pero recuerden solo una cosa, la enorme mayoría de los ataques de Irán contra Israel en la primera fase de esta guerra fueron respondidos con interceptores no desde Israel, sino por sobre todas las cosas desde Jordania, de las bases estadounidenses en Jordania, no solamente en Jordania, también en Irán, pero por sobre todas las cosas en Jordania, lugar de paso de los drones y los misiles, ahí realizaban las intercepciones en su mayoría. Bueno, cuidado porque aquí los iraníes están generando la preparación del campo para los eventuales ataques contra Israel. Aquí más imágenes de Jordania, una vez más.
aquí visibles bien nuevamente. Paciencia, demoledores, esta plataforma a menudo comete este error. Cuando presento demasiadas o presento una cosa sobre la otra, lamentablemente presenta nuevamente el video anterior y quiero el video nuevo. Por aquí, ahora sí. Otra vez. Este otro video con lo mismo. Misiles balísticos descendiendo. Acá con sonido, bien escuchables. Bien escuchable la detonación. Otra vez, un misil balístico iraní desciende sobre la base Wafak Salti en Al-Azraq, en Jordania. Base militar estadounidense, base aérea, importantísima, posiblemente la más importante en la región en términos aéreos, lógicamente, para la Marina estadounidense, para la Armada estadounidense, la base de la Quinta Flota en Qatar, una de las más importantes, la otra mencionada antes en Omán, pero en términos aéreos, bueno, lógicamente Israel, aquí en Jordania esta importantísima, también naturalmente en Arabia Saudita, la Príncipe Sultán también muy importante, pero esta fundamental, ¿eh? Y aquí todos los sistemas defensivos estadounidenses puestos a disposición de la defensa de esta base y aquí un impacto más visible en este video a pesar de la censura, video filtrado a pesar de la censura. Más imágenes de los ataques en Jordania y estoy presentando paso a paso. Comenzamos con Arabia Saudita, ahora Jordania, todos los aliados estadounidenses en la región cómplices de estos ataques contra objetivos civiles en Irán. Jordania, más de Jordania, aquí. Otro impacto más bien visible ahí. Atención a esto, la misma base, ¡pum! El misil balístico. Y esto no de los... Esto para mí no de los hipersónicos, ¿eh? Cuidado porque Irán con tecnología de misiles hipersónicos también. Claro, esos guardados para las fases álgidas ya los van a presentar en batalla una vez más, ¿eh? Como en la primera fase. Aquí otra, y estas imágenes ya del día de hoy, no de la madrugada, también de Jordania, de fuego, una esquela de humo, la base estadounidense ardiendo en la distancia, ¿sí? Hoy a la mañana, después de los ataques de ayer a la noche. Con lo cual, esos ataques generando daño real, ¿sí? A propósito de eso, reportes en los medios estadounidenses, no medios iraníes, rusos, chinos, norcoreanos, no, medios estadounidenses, medios británicos, aquí, por ejemplo, en The Hill, ataques iraníes. ¿Visible para ustedes en la pantalla, demoledores? Sí, hay visibles, efectivamente. Ataques iraníes hieren a varios soldados estadounidenses en Jordania esta semana. Informe. Según informó CBS News, quería presentar el original de CBS News ya borrado por ellos mismos. Según informó CBS News el viernes, los ataques iraníes contra al menos 2 bases militares en Jordania esta semana dejaron varios militares estadounidenses heridos cuando sus instalaciones fueron alcanzadas. ¿Por qué, por cierto, esto de 2 bases estadounidenses si yo antes con la mención de una sola? Esta otra vez, Wafak Salti en Al-Azraq, en la ciudad de Al-Azraq, en Jordania. Porque también acometieron los iraníes, además de Arabia Saudita, Jordania, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, también acometieron la base ubicada en la triple frontera entre Jordania, la base llamada Tower 22 o Torre 22 en inglés, en Tanf, esa base ubicada justo en la triple frontera entre Jordania, Irak y Siria. Por eso la referencia aquí a 2 bases sirias, esa última base siria en realidad ubicada en una base muy grande, ubicada en la triple frontera con un pedazo en cada uno de estos 3 países en esa intersección, ¿sí? Y los ataques contra Irak. Nos recordaba también eso antes mencionados. Bueno, Jordania, ahí una vez más. Algo más de Jordania por aquí. 1, 2, 3, 4, 5.
hoy, todavía, en las primeras horas del día de hoy, todavía esta base ardiendo. Ahí de fondo la esquela de humo, con lo cual doloroso esto, ¿sí? Un ataque fuerte. Base marítima de la Quinta Flota en Bahrein, esa también atacada. Solo imágenes hasta ahora encontradas de, bueno, a lo lejos la esquela de humo. No voy a presentar esto porque voy a presentar cosas más interesantes. En Kuwait, tremendas, por cierto, las imágenes de Kuwait. Atención a esto. En Kuwait. Aquí. Imágenes difundidas hoy. En Kuwait, varios objetivos. Según las autoridades kuwaitíes, una petrolera kuwaití, una planta de producción de petróleo. Según las autoridades kuwaitíes, una desalinizadora de agua, pero esto no confirmado. Atención a... no sé volumen. Atención a el incendio en ese objetivo, ¿sí? A la bola de fuego, ¿sí? En ese lugar. Esto en Kuwait el día de hoy. Una vez más, según las autoridades kuwaitíes, una planta petrolera. Esto aparentemente confirmado. Por otro lado, según los kuwaitíes, una vez más, una planta desalinizadora. De esto ninguna prueba, y además, según los propios reportes de esa planta desalinizadora, con un ataque superficial. No comenzaron los ataques iraníes aún contra las plantas desalinizadoras en serio, de ningún modo. Y en tercer lugar, en Kuwait, la Academia de Seguridad. Atención a esto, porque de aquí sí, imágenes. Por aquí. Está allí los bomberos trabajando, extinguiendo el fuego. Tremenda bola de fuego. Esto, la Academia de Seguridad en Kuwait. Aquí presentamos más imágenes de esto. No, esta ya la presenté, perdón. Más imágenes de esto por aquí. Este es el interior de esa academia de seguridad, completamente destruido. Y aquí un último video difundido con más imágenes de lo sucedido allí. Bueno, destrucción total. Y cuidado con esto, demoledores y demoledoras, con este ataque aquí contra esta Academia de Seguridad kuwaití, porque en este caso no presenciamos la destrucción de una instalación estadounidense en Kuwait, sino de una instalación propiamente kuwaití. Con lo cual, por primera vez, los iraníes acometen objetivos militares de los países cómplices de la agresión estadounidense, ¿sí? O los países cómplices de los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel desde los territorios de estos países, con no solamente la cesión de sus territorios para los ataques terrestres, sino incluso la cesión de sus espacios aéreos, e incluso a menudo con la participación de sus fuerzas armadas. También los iraníes días atrás habían realizado una advertencia para los, como ellos los presentan, los caracterizan, para los facilitadores de los ataques contra Irán. Comenzarían ataques no solamente contra los objetivos estadounidenses dentro de sus territorios, sino que también comenzarían ataques iraníes contra los objetivos militares de estos países facilitadores de los ataques estadounidenses. Y bueno, acá presenciamos una vez más un ataque contra una instalación militar kuwaití, no estadounidense, kuwaití. Advertidos ellos, los kuwaitíes, comenzaron a responder los iraníes
contra objetivos militares de los respectivos países cómplices, aliados de Estados Unidos en la agresión contra Irán. Más imágenes difundidas el día de hoy. Ya lo que respondió hasta ahora Irán, ya verdaderamente aparece en un nivel muy alto, ¿sí? Ya presenta una magnitud sustantiva. Paciencia, porque en un ratito vamos a presentar también las advertencias de los oficiales iraníes sobre lo que vamos a presenciar en los próximos días. Y comienza una escalada. Así, puesta mi firma, comienza una escalada de parte de Irán. Por aquí imágenes en Bahrein. La música. ¡Epa! ¡Qué pedazo de explosión! ¡Uf! Sin música. Esto, evidentemente, una base estadounidense allí en Bahrein. Posiblemente la de la Quinta Flota mencionada. Perdón. Sí, la Quinta Flota. Antes, sin querer, debo haber cometido un error, porque recuerdo la mención de la Quinta Flota en Qatar. Perdón, mala mía. Quinta Flota de la Armada estadounidense en Bahrein. Mil disculpas. Por eso todos los ataques contra Bahrein allí. ¿Sí? Presentamos 1000 imágenes ya hasta aquí a lo largo de los días de los ataques contra las bases en Bahrein. Atención, ahí en esta flota también unos F-16 a la vista, ahí estacionaditos. F-16 en toda la región, pero no en todas las bases. Esto más atrás, evidentemente, aquí una base aérea, pero más atrás la base de la Quinta Flota Marítima, o quizás la misma base con una pista aérea dentro. Y acá bien visible, atrás ardiendo. Y ahí una tremenda explosión y la onda expansiva. Esto en Bahrein. Todavía el famoso puente Rey Fahd de Bahrein todavía sin ataques. Paciencia, demoledores, porque puente por puente podría comenzar Irán ataques contra la única conexión de Bahrein, de la isla de Bahrein, con el territorio de Arabia Saudita. Más imágenes, Bahrein recién, Jordania ya lo presentamos. Irak. Por cierto, no presenté lo más importante de Kuwait. No, lo presento después porque sí, esto con relación a las advertencias, esto ligado a las advertencias de los oficiales iraníes, no a los ataques iraníes ya llevados a cabo. Lo presento eso después, así que redondeo los ataques hasta ahora con Irak. En Irak, pero yo tontamente reproduciendo esto en mi computadora, pero no en la plataforma para ustedes, ahora sí. En Irak, fuego antiaéreo, y en Erbil, ahí el impacto, y hay el ya conocido por todos ustedes sonido de los drones Shahed o geranios, ese ruido a motoneta, a ciclomotor. Allá atrás un impacto, recién pasando uno, así que bueno, el segundo impacto no mostrado, pero el arma más efectiva de todos en este momento, los drones masivos de largo alcance. Ahí un impacto y por acá pasando volando otro acá por el costado, así que otro impacto más. Bueno, en realidad en Erbil, en el norte de Irak, en el Kurdistán iraquí, múltiples impactos iraníes, en su mayoría de drones, ¿sí? Ante la falta de defensas antiaéreas, pueden acometer directamente con drones ahí sin ninguna necesidad de objetivos mayores. Atención a esto, demoledores y demoledoras. Es el efecto de los ataques contra las posiciones de las milicias kurdas en el norte de Irak, ¿sí? Todo prendido fuego. Atención a eso. Tremendo. Más imágenes de esto. Por aquí, más imágenes de Irak. Devastador el efecto de los ataques y evidentemente alcanzados depósitos de armas, por eso estos fuegos, por eso estos incendios
estas, con seguridad, las armas entregadas por Estados Unidos en el inicio de la guerra a los rebeldes kurdos, a las milicias kurdas en el norte de Irak, con la esperanza de una invasión por el occidente, por el oeste, con la esperanza de una invasión contra Irán. ¿Recuerdan esta la fantasía de Trump inicialmente? Bueno, por un lado, la idea de que ante los primeros ataques contra Teherán, el descabezamiento del gobierno iraní, inmediatamente habrían de comenzar, o eso querían los estadounidenses y eso querían los israelíes también, comenzarían revueltas populares en el interior de Irán e incluso estas invasiones por los lados de milicias, en el caso de Irak, kurdas, y en el caso de Pakistán, de los baluchis, ¿sí? Minorías dentro de Irán y de Pakistán al otro lado de Irán, a la derecha, ¿sí? En el este. Bueno, las armas recibidas todas. Ahora, ninguna usada, porque en ningún caso comenzó una invasión. Bueno, aquí evidentemente una buena parte de ese arsenal quemado, destruido. De ahí estas imágenes con tanto fuego, esta cortita, perdón, otra vez esta plataforma de porquería. Ahora sí. Bueno, ahí ardiendo las posiciones de las milicias kurdas en Irak, ¿sí? Bien, ya recorrimos una buena parte de los ataques retaliatorios, los ataques contestatarios de Irán frente a la ofensiva estadounidense, pero cuidado, porque los iraníes no solamente respondieron y van a responder con objetivos militares, sino que esta vez determinaron que hasta aquí y realizaron advertencias, realizaron amenazas muy claras respecto a lo que va a comenzar ahora. Atención a esto. Por aquí, el señor Mohsen Rezaei, este señor, el día de ayer, en la televisión pública iraní, diciendo lo siguiente, un poquito más abajo, oficial, uno de los altos oficiales iraníes, Mohsen Rezaei, realizó la siguiente advertencia. Si los ataques estadounidenses continúan durante los próximos 2 o 3 días, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán irán más allá de la etapa de disuasión y represalia, lo que presentábamos hasta recién, disuasión y represalia, y atención a esto, y entrarán en la fase de ofensiva y destrucción total, de tal forma que las bases y los soldados estadounidenses, más allá de las fronteras políticas, serán perseguidos y se convertirán en objetivos directos. Estados Unidos debe saber que la estrategia de desgaste, de guerra y negociación ha llegado a un callejón sin salida y que en los próximos días la intensidad de los ataques iraníes aumentará. Y aquí, la segunda parte de sus declaraciones, muy tranquilo, ¿no? A diferencia de esas amenazas de Trump, con ese tono patoteril, gangsteril, acá muy tranquilo, pero con el peso de los actos detrás de sus palabras. Estados Unidos debe saber que la estrategia de desgaste, de guerra y negociación ha llegado a un callejón sin salida y que en los próximos días la intensidad de los ataques iraníes aumentará. Si los Estados Unidos ataca las infraestructuras iraníes, los aeropuertos y puertos de los Emiratos Árabes Unidos deberán ser evacuados de inmediato. Otra vez, demoledores y demoledoras, y atención a esto. Si Estados Unidos ataca las infraestructuras iraníes, los aeropuertos y puertos de los Emiratos Árabes Unidos deberán ser evacuados de inmediato. Si Estados Unidos lanza un ataque contra la infraestructura iraní, los aeropuertos de Dubái y Abu Dhabi, así como los puertos de Fujairah y Jebel Ali, deberán ser evacuados de inmediato. Además, si Estados Unidos ataca en esta noche o las siguientes la infraestructura civil del país para proteger la vida de los ciudadanos frente a los contraataques iraníes, los aeropuertos de Dubái y Abu Dhabi, así como los puertos de
Fallujah y Jebel Ali deberán ser evacuados de inmediato. Aquí, nuevamente, lo dicho recién. Y yo traduciendo esto en simultáneo, por eso la pausa, estimados. No esperaremos más a que el enemigo intensifique sus ataques contra nuestras infraestructuras vitales. Las Fuerzas Armadas han comenzado a poner en marcha un plan que supondrá la destrucción de todas las estaciones de depuración de agua si no cesa la agresión estadounidense contra Irán. Las centrales eléctricas y las plantas desalinizadoras de todo Kuwait ya figuran en nuestra lista de objetivos. Otra vez, las centrales eléctricas y las plantas desalinizadoras de todo Kuwait ya figuran en nuestra lista de objetivos. Y en línea con esto, desde el cuartel general de Qatam a la Vinya, la sede central, el comando de operaciones de la Fuerza Aérea iraní, otra declaración: las respuestas a los ataques estadounidenses ya no serán proporcionadas. La ecuación del ojo por ojo ha llegado a su fin. Con lo cual, el ojo por ojo, diente por diente, de origen bíblico, por cierto, ya dejado atrás, y a partir de ahora, infraestructura civil estratégica, aquí mencionados los aeropuertos de Emiratos Árabes, los puertos de Emiratos Árabes, pero también las plantas desalinizadoras de Kuwait y la infraestructura energética de toda la región. Bueno, si presentara esto Trump, bueno, aunque la última amenaza la materializó, ¿no? Pero bueno, conociendo la poca seriedad de las declaraciones de Trump, bueno, esto podría parecer como propaganda de guerra, podría parecer como una advertencia, una amenaza, sin más. Ahora, cuidado, porque en Kuwait la gente tomando esto en serio. Y atención a la situación de hoy en el aeropuerto de Kuwait. El aeropuerto desbordado, estas imágenes una vez más captadas por personas desde el aeropuerto desbordado, ni más ni menos que desbordado por gente abandonando Irán por la posibilidad, nada más y nada menos, que de una escalada casi segura. Por último, demoledores y demoledoras, y perdón si los estoy hoy ametrallando con información, ¿no? Imagen tras imagen, informe tras informe, pero ya recapitulamos, en gran medida, ya recapitulamos lo sucedido. Ahora podemos comenzar con el análisis en parte. Atención a esto, estimados demoledores y demoledoras. Estos los ataques registrados hasta ahora en el territorio iraní desde el reinicio de las hostilidades por parte de Estados Unidos. ¿Sí? Estos los ataques hasta ahora, con alguno más por ahí quizás no marcado. Todos ataques alrededor de nada más y nada menos que la ciudad de Bandar Abbas. Ya vamos a presentar esto en el otro mapa, por aquí. Ahora sí. Bien, esta es la isla de Qeshm aquí abajo. Y todos estos mapas, todos estos ataques acometiendo puentes, túneles, estaciones de tren, aquí, donde aquí la palabra railway, acá una estación de tren, aquí arriba túnel, todos los demás puentes en las rutas de aprovisionamiento de Bandar Abbas. Presento el otro mapa, aquí el general, este de Google Maps, aquí Bandar Abbas,
esta es la ciudad costera de Bandar Abbas, aquí Keshm. Por aquí el paso, por cierto, por aquí el corredor marítimo designado por Irán para el cruce de los barcos. Todos los ataques marcados en el mapa anterior en esta zona. ¿Sí? Yo aquí todavía presento esta plataforma. Si yo un día con un patatús en el medio de una transmisión, todo esto es responsabilidad de la plataforma StreamYard, porque cuando presento algo nuevo, por alguna razón, representa la última diapositiva anterior y yo hablando sobre algo en mi pantalla a la vista, pero no a la vista para ustedes. Y me acometen unas broncas, sinceramente. Bueno, perdón por la calentura, demoledores y demoledoras. Bueno, aquí sí, a la vista, la isla de Keshm, por aquí, ¿sí? La ciudad de Bandar Abbas, aquí en esta flechita otra vez, el corredor marítimo hecho por los iraníes, violado por los estadounidenses con el paso por más abajo por Omán, con los buques pasando en secreto y varios de ellos atacados, y a raíz de eso la excusa para Estados Unidos para recomenzar los ataques estadounidenses, y todos los ataques mostrados antes, todos a lo largo de las líneas de aprovisionamiento de Bandar Abbas. Lo presento una vez más aquí en el centro, Bandar Abbas, todos los ataques alrededor, estos los ataques hasta el día de ayer, con lo cual, con los ataques del día de hoy, más aún, ¿sí? Bueno, ahora sí. ¿Cuáles las hipótesis sobre esto? Básicamente, la hipótesis barajada en este momento por los analistas críticos e incluso por algunos analistas proestadounidenses en favor de esta opción, básicamente un ataque terrestre de Estados Unidos o bien, primer escenario, o bien a la isla de Keshm, aquí, ¿sí? Es uno de los posibles ataques. Fantasía de Trump desde hace tiempo, mencionada en el inicio de la guerra, pero una captura de Keshem, ¿podrían las fuerzas estadounidenses conquistar inicialmente esta isla? Sí, con una operación anfibia, con sus buques de ataque anfibio y con una operación anfibia, ¿no? Por agua y desembarco por tierra y, lógicamente, con helicópteros, con aviones de despegue y aterrizaje vertical, podrían conquistarla. Ahora bien, una vez conquistada esta isla, los iraníes van a machacar a misilazos y por sobre todas las cosas, a dronazos a las fuerzas estadounidenses estacionadas acá como dianas prácticamente, como tiro al blanco, ¿sí? Esa es una de las hipótesis, la menos probable por lo suicida. ¿Cuál la otra hipótesis y por eso los ataques contra toda esta zona? Bueno, aparentemente estarían generando la preparación para un desembarco en Bandar Abbas, aquí. Y de esta manera, una vez creada una cabeza de puente en esta ciudad y puerto, conquistar toda esta área de manera que los buques puedan realizar, los buques mercantes, una vez tomada toda esta región, los buques mercantes puedan realizar el cruce sin el control iraní del estrecho de Hormuz. Esa es la fantasía de Trump en este momento. Muchas declaraciones de Trump sobre esto, al respecto de esto. Y sí, efectivamente, esto representa una locura, representaría, primero, para comenzar una operación de estas características, deberían generar una preparación muchísimo mayor a los ataques de las vías de abastecimiento a Bandar Abbas, sino que además deberían conglomerar una masa crítica de recursos humanos y militares enorme para comenzar una invasión
solamente en Bandar Abbas y generar una cabeza de puente ahí con los iraníes esperándolos, con lo cual eso ya representaría un despropósito desde el punto de vista militar, o por lo menos, si no un despropósito, una acción temeraria. Por lo menos la podemos conceptualizar como una acción temeraria. Pero no solo eso, sino que después de esta eventual operación militar, incluso aquí, en el caso efectivamente de éxito y de establecer una cabeza de puente aquí, comenzarían una vez más ataques desde todos los lados contra esa cabeza de puente y los machucarían una vez más, no solamente con drones y con misiles, sino incluso con tropas, muchas tropas y milicias armadas ubicadas en toda esta región. ¿Sí? Otro problemón para los Estados Unidos. Esto generaría no solamente muchísimas bajas, sino que aún en el caso de éxito para Estados Unidos, esto generaría una operación militar de meses. Y de meses con la de meses en el mejor de los casos, sino que muy probablemente de meses con la posibilidad de una extensión eterna hacia adelante, como Irán, como Irak, como Afganistán. Recuerden, ¿no? Querían operaciones cortitas. Bueno, años de guerra, miles de muertos estadounidenses, millones de muertos locales, y eso contra Irak, contra Afganistán, eso en Vietnam. Irán presenta un poderío militar 10.000 veces superior al de todos esos países juntos. ¿Sí? Juntos, además del apoyo de Rusia, además del apoyo chino. Esto parece como una locura, parece como un delirio, representa un sinsentido, pero en la práctica están generando la preparación para eso. Y puede que, demoledores y demoledoras, el payaso en jefe, no comandante jefe de la Casa Blanca, puede que el payaso en jefe, no el comediante en jefe, ese Zelensky, sino el payaso en jefe, porque eso Trump básicamente, un payaso, no más que eso, un charlatán, puede que además de su megalomanía, además de su egolatría, de su locura, incluso de su senilidad también, porque ya presenta evidentes signos de senilidad, pero además de esta megalomanía y esta idea de que él puede todo y que los Estados Unidos bajo su mandato pueden todo, también puede que junto a todo esto, sectores de la inteligencia estadounidense ligados a la inteligencia israelí y al Mossad lo estén de alguna manera manipulando, lo estén adoctrinando, estén presentando información falsa, ¿sí? Lo participen de una situación en el campo distinta a la real y que por eso este señor aparezca convencido, como muchas declaraciones, puede que este señor aparezca convencido del éxito de una eventual operación militar de estas características con un resultado seguro para cualquier persona con 12 frente y con mínimos conocimientos sobre la situación en el campo de batalla, una derrota total de cualquier país, en este caso Estados Unidos, acometiendo una invasión terrestre de Irán. Bueno, es una posibilidad cada vez más plausible que lo estén participando de una situación ficticia, estén presentando informes, reportes, un escenario completamente distinto de la realidad, precisamente con el objetivo de que comience la guerra. Y de ahí declaraciones de Trump en los últimos días del tipo de el estrecho de Hormuz está abierto a todo el mundo. Señoras y señores, esto contrastable ya no con inteligencia secreta, sino con inteligencia abierta, pública, y ya no solamente con sitios o páginas o centros
de inteligencia militar abierta, accesible a todo el mundo a través de Internet, sino incluso con la consulta de cualquier medio de comunicación occidental. Ya no ruso, iraní, chino, norcoreano. Si uno recorre las páginas de los medios de comunicación occidentales, bueno, va a presenciar esta situación, claro, manipulada, tergiversada, tiempo después, pero esta es la realidad para todo el mundo. Puede que hayan generado alrededor de Trump una burbuja de informaciones falsas, de escenarios ficticios con el objetivo precisamente de su manipulación y el comienzo de la guerra. Bueno, muy probable. De ahí todas estas declaraciones de los últimos tiempos. El estrecho de Hormuz está abierto. No, querido, obviamente no. Por eso los iraníes comenzaron ataques contra barcos cruzando por un corredor distinto al estipulado por Irán, según el memorando de entendimiento firmado por el propio Trump. La Marina de Irán está destruida, las Fuerzas Armadas de Irán están destruidas. Bueno, te están machacando a bombazos todos los días. El otro día presenciábamos imágenes de los aviones, de los viejos aviones de la Fuerza Aérea iraní, los aviones, los F-14 de la época del Shah en los años 70, si no recuerdo mal, los F-15, los F-5 de entrenamiento, un avión de entrenamiento de aquel entonces convertido en avión de combate, los viejos MiG y algún Su, puede que por ahí también ruso de la época de la Unión Soviética, todos ellos en el aire volando, y los drones y los misiles, y la flota Mosquito, las minas en el estrecho de Hormuz, puestas ahí por lanzadores de minas de tierra, desde la tierra, algo inventado por los iraníes también. Bueno, todo eso contrastable, visible en el día a día, y Trump con esto permanentemente machaca y machaca con esto de derrotamos a las Fuerzas Armadas iraníes, a la Fuerza Aérea, a la Marina, el estrecho de Hormuz está abierto, y las últimas declaraciones escuchadas por ahí, ya pronto vamos a vencerlos, vamos a ganar, ya mismo. Donald querido, o de querido nada, pero apareces completamente perdido, desorientado. Quizás él ni siquiera aparezca interesado en la situación real, como, bueno, sí, machuquen a estos a bombazos, ¿no? Y al día siguiente, bueno, su cabeza en otra cosa y metida en la piscina refractante frente al obelisco en Washington. Puede que también eso, desinterés, pero aún así va cometiendo errores estratégicos cada vez más grandes, posiblemente por desconocimiento y la creación de una burbuja a su alrededor, controlada obviamente por los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes, porque los israelíes los más interesados en esto. Y esto va a determinar su caída, pero también la caída de Estados Unidos, y esto va a determinar la posibilidad de un desastre. Un desastre porque cuanto más terrible la situación de Estados Unidos en la región, más probable una reacción alocada y el recurso incluso de las armas nucleares. Recuerden que, según muchos reportes de voces autorizadas, en algún momento de los 40 días, cuando no podían ya realizar ataques contra Irán y los iraníes respondían y presentaban una capacidad de absorción del daño tremendo y realizaban ataques y los arsenales estadounidenses ya casi vacíos. Bueno, en ese momento, aparentemente, Trump en la Casa Blanca presentó la posibilidad de un ataque nuclear y los propios militares estadounidenses lo rechazaron. Bueno, si de nuevo la misma situación, ¿qué? ¿Sí? Por aquí las palabras de Sayed Mohammad Marandi, para mí el mejor analista de la cuestión de Irán en este caso, pero en términos generales. Durante semanas el régimen de Trump ha estado planeando en secreto intensos bombardeos aéreos y una invasión terrestre con el respaldo de dictaduras árabes. Otra fantasía de Trump, que lo van a acompañar militares
árabes en esta invasión. Mientras tanto, Irán se ha preparado discretamente para un enfrentamiento mayor. Si Trump lanza este asalto, estos regímenes árabes del Golfo Pérsico no sobrevivirán. Ni más ni menos que eso. Bueno, comenzó la fase final y crítica de todo esto, demoledores y demoledoras, con consecuencias impredecibles. Quizás lo único predecible es la derrota de Estados Unidos, pero ¿a qué costo? Quizás al costo de la destrucción de toda la región, sin más. Por cierto, demoledores, el día de mañana, final Argentina-España, vamos a comenzar la transmisión junto a Fernando Moragón, lógicamente más temprano, a las 7 de la noche del horario europeo, obviamente. Mañana también presentamos la segunda parte de nuestra reacción en Patreon, nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura, el enlace en la caja de comentarios. La segunda parte de nuestra reacción a la película 1, 2, 3, una comedia satírica espectacular, un clásico verdaderamente del género, de la comedia de la Guerra Fría, con una historia verdaderamente desopilante, grabada en 1961 en Berlín, con críticas a los estadounidenses, a los alemanes, a los soviéticos, al capitalismo, al comunismo, a la realeza, a la Coca-Cola. Bueno, desopilante, pero además tremendamente ácida y con una perspectiva abiertamente geopolítica en su humor y en la historia retratada allí. No lo desaprovechen, esto en Patreon. Todo eso ahí en el enlace abajo y pueden generar ahí incluso una suscripción gratuita para el acceso a algunas de las reacciones, el resto lógicamente para los miembros pagos. Mañana domingo presentamos la segunda parte de nuestra reacción, la segunda parte de la última emisión. No lo desaprovechen y hasta el día de mañana nosotros, bueno, a la espera de acontecimientos y mañana nuevamente con Fernando Moragón por aquí antes de la gran final entre Argentina y España. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. A Beatriz Pulido, como siempre, nuestra moderadora, un beso y un abrazo, muchísimas gracias. Al resto de los moderadores y moderadoras, mil gracias naturalmente también. Hasta el día de mañana, los queremos mucho, chao.